En el corazón de Europa del Este se desarrolla una saga compleja donde la historia y el conflicto moderno chocan, capturando la atención mundial. Es febrero de 2025 y estamos en la línea del frente entre la Federación Rusa y Ucrania, una región marcada por la tensión y la incertidumbre. En el sur de Donbass, al oeste de Kurachovy, la 39ª Brigada Rusa ha hecho avances significativos, recientemente rompiendo las defensas de Ulakle. Durante más de una semana, han expandido su control, avanzando hacia el oeste con precisión. La infantería rusa, habiendo cubierto casi 1 kilómetro, ahora mantiene firmemente la mitad sur de Ulakle. La parte noreste de la aldea, caracterizada por sus ruinas, ha visto un aumento en el control ruso, con tropas asaltando áreas del norte y enfrentándose a fuerzas ucranianas resilientes. La línea del frente es un límite fluido, ajustado en comparación con días anteriores. Las zonas grises han cambiado, insinuando el precario equilibrio de poder. El destino de Ulakle parece sellado mientras la infantería rusa continúa su asalto. Al este, permanece un terreno más grande en disputa, donde las fuerzas ucranianas se involucran en una lucha desesperada. Según un bloguero militar ucraniano, algunos soldados han sido capturados, con solo un fragmento logrando retirarse. Muchos se encontraron aislados, cortados y forzados a rendirse, destacando las brutales realidades de la guerra. El liderazgo militar ucraniano enfrenta críticas por decisiones de retirada demoradas, lo que lleva a pérdidas significativas de personal. El número de soldados ucranianos que lograron escapar sigue siendo desconocido, pero la sombra inminente de un cerco ruso es innegable. En el norte, las tropas rusas avanzan al sur de Dnipro, moviéndose 900 metros hacia el oeste, capturando líneas de bosque clave y asegurando territorio adicional. Este ajuste en la línea del frente refleja la naturaleza evolutiva del conflicto, donde las ganancias y pérdidas se miden en metros. Al norte y noroeste de Dotchin, las fuerzas rusas extienden su control, llevando el terreno alrededor del río Worfch a su alcance. Surge un patrón, un empuje implacable, una expansión de influencia, mientras las zonas grises se convierten en rojas. Al oeste de Ulakle, cerca del bosque que limita con Dinovil, se producen más escaramuzas. Grupos de infantería rusos, anteriormente bajo amenaza ucraniana, ahora consolidan sus posiciones. La niebla de la guerra oscurece el panorama completo, requiriendo una reevaluación constante. En otro sector, alrededor de SBN y Probragenke, las fuerzas rusas hacen avances notables. Ayer se vieron dos avances significativos, con tropas rusas acercándose al límite del bosque, asegurando otros 600 metros de territorio. Las líneas del frente cambiantes, marcadas por secciones estratégicas del bosque, cuentan una historia de maniobras tácticas. Mientras tanto, alrededor del asentamiento de Pakrovsk, los informes militares ucranianos de contraataques persisten. El asentamiento de Pisan fue testigo de los esfuerzos rusos por repeler la infantería ucraniana, con informes mixtos sobre el resultado. Sin embargo, el suroeste de Pakrovsk permanece relativamente sin cambios, un testimonio de la feroz resistencia y las limitaciones impuestas por la superioridad aérea ucraniana. Los drones, un espectro moderno del campo de batalla, se han vuelto fundamentales, con cada movimiento ruso enfrentado a ataques de artillería ucraniana y drones FPV. En este telón de fondo, se hace un llamado a la acción. Suscríbanse para mantenerse informados, para ser parte de una comunidad que busca comprensión en un mundo ensombrecido por el conflicto. El puente ruso en el río Moshil ve más desarrollos, con el Sexto Ejército asegurando partes de las minas de sal entre Fyrchovka y Nomlinsk. En esta área, los soldados rusos ganan terreno, avanzando hasta 1.6 kilómetros. La línea del frente, una vez más recalibrada, refleja la naturaleza dinámica de esta lucha geopolítica. Al caer la noche, el aire zumbando de tensión, las fuerzas ucranianas enfrentan una andanada de amenazas, con informes rusos que afirman el derribo de 90 drones ucranianos sobre regiones estratégicas como el Mar de Azov, la península de Crimea y Krasnodar. El enfoque de estos ataques, los objetos apuntados, sigue siendo un tema de especulación e intriga. Testigos en Krasnodar relatan un incendio cerca de la refinería de petróleo de Ilsky,
posiblemente consecuencia de estas escaramuzas aéreas. Los detalles permanecen oscuros, pero el espectro del conflicto se cierne con fuerza, con daños reportados a infraestructuras y hogares. Los medios de oposición rusos sugieren un ataque de drones ucranianos en una estación de bombeo de petróleo, interrumpiendo el flujo vital desde la región del Caspio hasta el Mar Negro. Este incidente subraya las ramificaciones más amplias del conflicto, donde activos estratégicos se convierten en puntos focales en un juego de ajedrez geopolítico. A medida que el polvo se asienta, el ejército ucraniano responde, lanzando su ofensiva aérea. Una flota de 147 drones de combate, tipo Shahid-36, penetra desde múltiples direcciones, con la defensa aérea ucraniana afirmando la interceptación de 83 amenazas. No obstante, los cortes de energía se propagan por las regiones. Kiev, Polava, Kharkiv y Zaporizhia, destacando la fragilidad de la infraestructura en medio de la tormenta de guerra. El proveedor de energía Ukenergo informa de apagones, resultado de ataques dirigidos a la infraestructura energética. Los detalles siguen siendo esquivos, pero las implicaciones son profundas, ya que el conflicto ruso-ucraniano continúa reverberando, impactando vidas y medios de subsistencia. En el frente diplomático, el presidente ucraniano Zelensky emprende una misión a los Emiratos Árabes Unidos, participando en discusiones críticas con líderes emiratíes. La potencialidad de intercambios de prisioneros y acuerdos económicos se vislumbra, con derechos de aduana y regulaciones de exportación sobre la mesa, señalando un esfuerzo por fortalecer lazos y mitigar el impacto del conflicto. Mientras tanto, en Arabia Saudita, se están preparando para una reunión histórica entre delegaciones rusas y estadounidenses. El Kremlin confirma este compromiso, con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Lavrov, dispuesto a discutir las complejidades de la guerra con sus contrapartes estadounidenses. La perspectiva de una reunión Trump-Putin añade una capa adicional de complejidad, mientras los canales diplomáticos buscan navegar por las aguas turbulentas de las relaciones internacionales. La ausencia de Ucrania en estas discusiones plantea preguntas sobre el cálculo geopolítico más amplio. Mientras el mundo observa, el secretario de Estado de EU, Rubio, enfatiza la necesidad de acciones tangibles por parte de Putin, instando a una demostración de compromiso para terminar el conflicto. La retórica de ambos lados sugiere un baile cauteloso, mientras las concesiones territoriales y los intereses estratégicos se convierten en puntos focales en este diálogo de alto riesgo. La afirmación de Lavrov de que las concesiones territoriales están fuera de la mesa subraya la intransigencia de ciertas posiciones. Con la reunión de mañana lista para sentar las bases para futuras negociaciones, el mundo contiene el aliento, preguntándose si se puede llegar a un consenso. En medio de esta incertidumbre, resuena un llamado al compromiso, un recordatorio para suscribirse, para brindar apoyo y para mantenerse informado. Mientras el sol se pone en otro día de conflicto, reflexionamos sobre las posibilidades, los caminos a seguir y la búsqueda duradera de la paz en un mundo marcado por la discordia. La narrativa continúa desarrollándose. Cada capítulo añade profundidad y complejidad a la historia de una región atrapada entre el pasado y el presente, donde las apuestas son altas y el futuro permanece sin escribir. Al concluir esta exploración, una pregunta provocadora perdura. En un mundo donde las apuestas son altas y el futuro incierto, ¿cómo navegamos el camino hacia la paz y el entendimiento? Esta narrativa, rica en detalles y complejidad, invita a la reflexión y al compromiso. Estamos en una encrucijada, donde las elecciones hechas hoy darán forma al mundo de mañana. Mientras considera estas preguntas, lo invitamos a unirse a este viaje, a suscribirse y a mantenerse informado. Su participación importa, y juntos podemos esforzarnos por iluminar el camino a seguir en estos tiempos desafiantes. Claro, aquí tienes la segunda parte del relato. A medida que nos adentramos más en esta intrincada historia, la saga del conflicto ruso-ucraniano se despliega con una complejidad cada vez mayor. Esta es una historia que trasciende las fronteras geográficas, resonando a través de continentes y moldeando el panorama global. En el corazón del conflicto, Ulachle sigue siendo un símbolo de la lucha más amplia, donde cada movimiento estratégico resuena en el tablero de ajedrez geopolítico más grande.
La 39ª Brigada rusa, habiendo capturado la mitad sur de la aldea, continúa su empuje implacable. La parte noreste, una vez bastión de resistencia, ve sus defensas sucumbir a la presión de las tropas rusas avanzando. Mientras tanto, el frente norte sigue siendo un escenario de intensos enfrentamientos, mientras las fuerzas ucranianas mantienen valientemente su terreno contra probabilidades abrumadoras. La línea del frente dinámica, con sus zonas de control cambiantes, ilustra la naturaleza fluida de este conflicto. Las áreas grises, una vez neutrales, son absorbidas por las zonas rojas en expansión, marcando la búsqueda determinada de objetivos estratégicos. El destino de Ulakle, un microcosmos de esta guerra, pende de un hilo, encarnando la lucha por la dominación y la supervivencia. Al este, las fuerzas ucranianas enfrentan desafíos críticos, con informes de cerco y captura que destacan las circunstancias desesperadas. La decisión de retirarse, plagada de complejidad y riesgo, subraya las duras realidades de la guerra. La soledad de las tropas ucranianas, cortadas de un apoyo vital, subraya los dilemas estratégicos que enfrenta el liderazgo militar. El número de soldados que lograron escapar sigue siendo un enigma, un recordatorio conmovedor del costo humano del conflicto. Mientras tanto, en el norte, los avances rusos continúan remodelando el campo de batalla. Al sur de Dechne, la captura de líneas de bosque estratégicas marca una ganancia significativa, con las fuerzas rusas extendiendo su alcance en 900 metros. El terreno, una vez un amortiguador, ahora cae bajo control ruso, una representación tangible de las dinámicas de poder cambiantes. La línea del frente, recalibrada para reflejar estos cambios, cuenta una historia de maniobras tácticas y riesgos calculados. Más allá del teatro inmediato del conflicto, el panorama geopolítico más amplio entra en foco. El puente ruso en el río Moshil ve una consolidación continua, con el Sexto Ejército asegurando posiciones clave. La captura de las minas de sal entre Frutchovka y Nomlinsk señala un punto de apoyo estratégico, con las fuerzas rusas avanzando hasta 1.6 kilómetros. La línea del frente recalibrada, marcada por la transición de zonas grises a rojas, subraya el empuje implacable por el control territorial. Al caer la noche, los cielos se convierten en un campo de batalla propio, con escaramuzas aéreas desarrollándose contra un telón de fondo de incertidumbre. Las fuerzas ucranianas enfrentan una andanada de amenazas, con informes rusos de drones derribados que destacan la intensidad del conflicto. El mar de Azov, la península de Crimea y Krasnodar emergen como puntos focales en este juego aéreo de ajedrez, con activos estratégicos e infraestructura en juego. Los relatos de testigos sobre incendios cerca de la refinería de petróleo de Ilsky añaden intriga, con especulaciones sobre los objetivos y las consecuencias de estos ataques. Los daños a la infraestructura y los hogares subrayan el impacto más amplio del conflicto, mientras los activos estratégicos se convierten en peones en un juego de alto riesgo. La narrativa toma un giro cuando los medios de oposición rusos informan de un ataque de drones ucranianos en una estación de bombeo de petróleo, interrumpiendo los flujos de energía vitales. Las implicaciones de este incidente resuenan más allá del teatro inmediato, destacando la interconexión de las redes energéticas globales y las vulnerabilidades expuestas por el conflicto. Estos desarrollos subrayan las ramificaciones más amplias de la guerra, donde los activos estratégicos se convierten en puntos focales en un juego de ajedrez geopolítico. En respuesta, el ejército ucraniano lanza su propia ofensiva aérea, desplegando una flota de drones de combate. La interceptación de estas amenazas por parte de la defensa aérea ucraniana destaca la lucha continua por el control de los cielos. Los cortes de energía se propagan por las regiones, un recordatorio claro de la fragilidad de la infraestructura en medio del caos de la guerra. El proveedor de energía Ukrenergo informa de apagones, consecuencia de ataques dirigidos a la infraestructura crítica. Los detalles siguen siendo esquivos, pero las implicaciones son profundas, ya que el conflicto continúa reverberando, impactando vidas y medios de subsistencia en toda la región. En el frente diplomático, los esfuerzos por navegar las aguas turbulentas de las relaciones internacionales continúan. La visita del presidente ucraniano Zelensky a los Emiratos Árabes Unidos señala un esfuerzo estratégico por fortalecer lazos y explorar oportunidades
para intercambios de prisioneros y cooperación económica. Las discusiones, centradas en los derechos de aduana y las regulaciones de exportación, reflejan un esfuerzo más amplio por mitigar el impacto del conflicto y forjar alianzas en un paisaje geopolítico complejo. Mientras tanto, en Arabia Saudita, se están preparando para una reunión histórica entre delegaciones rusas y estadounidenses. La confirmación del Kremlin de este compromiso añade una capa de complejidad al cálculo diplomático, con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Lavrov, dispuesto a participar en discusiones de alto riesgo con sus contrapartes estadounidenses. La perspectiva de una reunión Trump-Putin se cierne en grande, planteando preguntas sobre las dinámicas geopolíticas más amplias en juego. La ausencia de Ucrania en estas discusiones destaca el intricado baile de la diplomacia, donde los intereses estratégicos y las alianzas dan forma a los contornos del compromiso. Mientras el mundo observa, el secretario de Estado de EU, Rubio, enfatiza la necesidad de acciones tangibles por parte de Putin, instando a una demostración de compromiso para poner fin al conflicto. La retórica de ambos lados sugiere un baile cauteloso, mientras las concesiones territoriales y los intereses estratégicos se convierten en puntos focales en este diálogo de alto riesgo. La afirmación de Lavrov de que las concesiones territoriales están fuera de la mesa subraya la intransigencia de ciertas posiciones. Con la reunión de mañana lista para sentar las bases para futuras negociaciones, el mundo contiene el aliento, preguntándose si se puede llegar a un consenso. En medio de esta incertidumbre, resuena un llamado al compromiso, un recordatorio para suscribirse, para brindar apoyo y para mantenerse informado. Mientras el sol se pone en otro día de conflicto, reflexionamos sobre las posibilidades, los caminos a seguir y la búsqueda duradera de la paz en un mundo marcado por la discordia. La narrativa continúa desarrollándose, con cada capítulo añadiendo profundidad y complejidad a la historia de una región atrapada entre el pasado y el presente, donde las apuestas son altas y el futuro permanece sin escribir. Por supuesto, aquí tienes la tercera parte del relato. A medida que la historia intrincada del conflicto ruso-ucraniano continúa desarrollándose, las complejidades se profundizan y las apuestas permanecen altas. Esto es más que una disputa regional. Es una narrativa global que resuena mucho más allá de la geografía inmediata, afectando las relaciones internacionales y la estabilidad mundial. En el corazón de este conflicto, la aldea de Ulacle sigue siendo un símbolo conmovedor de la lucha más amplia. La 39ª Brigada rusa, habiendo solidificado el control sobre la mitad sur, continúa su empuje implacable. La parte noreste, alguna vez un bastión de resistencia ucraniana, está sucumbiendo gradualmente a la presión sostenida de los avances rusos. Mientras tanto, el frente norte está vivo con intensos enfrentamientos, ya que las fuerzas ucranianas, impulsadas por la resiliencia, sostienen sus posiciones contra formidables probabilidades. La línea del frente, con sus zonas de control en constante cambio, destaca la naturaleza fluida de este conflicto. La transformación de áreas grises en zonas rojas, en expansión, refleja la búsqueda determinada de objetivos estratégicos por parte de las fuerzas rusas. El destino de Ulacle, emblemático de la guerra más amplia, cuelga precariamente en la balanza, capturando la esencia de la lucha por la dominación y la supervivencia. Al este, las fuerzas ucranianas enfrentan desafíos significativos. Los informes de cerco y captura subrayan las circunstancias desesperadas y los dilemas estratégicos que enfrenta el liderazgo militar ucraniano. La decisión de retirarse, plagada de complejidad, refleja las duras realidades de la guerra. El número de soldados que lograron escapar sigue siendo incierto, un recordatorio conmovedor del costo humano de este conflicto en curso. En el Teatro Norte, los avances rusos continúan remodelando el campo de batalla. Al sur de Dechne, la captura de líneas de bosque estratégicas marca una notable ganancia, con las fuerzas rusas extendiendo su alcance en 900 metros. Esta captura cambia aún más las dinámicas de poder, ya que terrenos previamente neutrales caen bajo control ruso. La línea del frente recalibrada cuenta una historia de maniobras tácticas y riesgos calculados. Más allá de las zonas de conflicto inmediatas, el paisaje geopolítico más amplio se vuelve cada vez más relevante. El puente ruso en el río Moshil ve una consolidación continua, con el Sexto Ejército asegurando posiciones clave.
La captura de las minas de sal entre Firchovka y Nomlinsk señala un punto de apoyo estratégico, con las fuerzas rusas avanzando hasta 1.6 kilómetros. Estos movimientos subrayan el empuje implacable por el control territorial, mientras las zonas grises se convierten en áreas de influencia. Al caer la noche, los cielos se convierten en un teatro adicional de conflicto. Las escaramuzas aéreas se despliegan entre las sombras, añadiendo otra capa de complejidad a la lucha en curso. Las fuerzas ucranianas enfrentan una avalancha de amenazas, con informes rusos que destacan el derribo de numerosos drones ucranianos. El mar de Azov, la península de Crimea y Krasnodar emergen como puntos focales en este juego aéreo de ajedrez, con activos estratégicos e infraestructura en juego. Los relatos de testigos sobre incendios cerca de la refinería de petróleo de Ilsky añaden intriga, alimentando la especulación sobre los objetivos y las consecuencias de estos ataques. Los daños a la infraestructura y los hogares destacan el impacto más amplio del conflicto, donde los activos estratégicos se convierten en peones en un juego de alto riesgo. Los medios de oposición rusos informan de un ataque de drones ucranianos en una estación de bombeo de petróleo, interrumpiendo los flujos de energía vitales. Este incidente subraya la interconexión de las redes energéticas globales y las vulnerabilidades expuestas por el conflicto. En respuesta, el ejército ucraniano lanza su ofensiva aérea, desplegando una flota de drones de combate. La interceptación de estas amenazas por parte de la defensa aérea ucraniana subraya la lucha continua por el control de los cielos. Los cortes de energía se propagan por las regiones, un recordatorio claro de la fragilidad de la infraestructura en medio del caos de la guerra. El proveedor de energía Ukenergo informa de apagones, consecuencia de ataques dirigidos a la infraestructura crítica. Mientras los detalles permanecen esquivos, las implicaciones son profundas, ya que el conflicto impacta vidas y medios de subsistencia en toda la región. En el frente diplomático, los esfuerzos por navegar las aguas turbulentas de las relaciones internacionales continúan. La visita del presidente ucraniano Zelensky a los Emiratos Árabes Unidos señala un esfuerzo estratégico por fortalecer lazos y explorar oportunidades para intercambios de prisioneros y cooperación económica. Las discusiones, centradas en los derechos de aduana y las regulaciones de exportación, reflejan un esfuerzo más amplio por mitigar el impacto del conflicto y forjar alianzas en un paisaje geopolítico complejo. Mientras tanto, en Arabia Saudita, se están preparando para una reunión histórica entre delegaciones rusas y estadounidenses. La confirmación del Kremlin de este compromiso añade una capa de complejidad al cálculo diplomático, con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Lavrov, dispuesto a participar en discusiones de alto riesgo con sus contrapartes estadounidenses. La perspectiva de una reunión Trump-Putin se cierne en grande, planteando preguntas sobre las dinámicas geopolíticas más amplias en juego. La ausencia de Ucrania en estas discusiones destaca el intricado baile de la diplomacia, donde los intereses estratégicos y las alianzas dan forma a los contornos del compromiso. Mientras el mundo observa, el secretario de Estado de EU, Rubio, enfatiza la necesidad de acciones tangibles por parte de Putin, instando a una demostración de compromiso para poner fin al conflicto. La retórica de ambos lados sugiere un baile cauteloso, mientras las concesiones territoriales y los intereses estratégicos se convierten en puntos focales en este diálogo de alto riesgo. La afirmación de Lavrov de que las concesiones territoriales están fuera de la mesa subraya la intransigencia de ciertas posiciones. Con la reunión de mañana lista para sentar las bases para futuras negociaciones, el mundo contiene el aliento, preguntándose si se puede llegar a un consenso. En medio de esta incertidumbre, resuena un llamado al compromiso, un recordatorio para suscribirse, para brindar apoyo y para mantenerse informado. Mientras el sol se pone en otro día de conflicto, reflexionamos sobre las posibilidades, los caminos a seguir y la búsqueda duradera de la paz en un mundo marcado por la discordia. Esta narrativa, rica en detalles y complejidad, invita a la reflexión y al compromiso. Estamos en una encrucijada, donde las elecciones hechas hoy darán forma al mundo de mañana. Mientras considera estas preguntas, lo invitamos a unirse a este viaje, a suscribirse y a mantenerse informado. Su participación importa, y juntos podemos esforzarnos por iluminar el camino a seguir
en estos tiempos desafiantes.